Buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia. eh, Don Pedro, Juan Mercado, don doctor Edgardo, eh, el doctor Eduardo, ingeniero Edgardo. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, sabiduría de los dioses para los hombres, evangelio develado, enseñanzas, o sea, la Biblia siempre se le entrega a la humanidad únicamente en símbolos y en parábolas, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Lo que es la sabiduría oculta, lo que es la develación, lo que es el misterio, nunca se puede entregar públicamente. Únicamente se entrega para los tiempos del fin de todas las razas y actualmente estamos en los tiempos del fin. El planeta Tierra fue juzgado por la logia blanca y los 7 arcángeles derramaron sus copas tal cual como está descrito en el Apocalipsis en el año 1950. Y la tierra condenada, los habitantes de la tierra fueron condenados al abismo, al abismo, al abismo, pero por misericordia de lo divino se alargaron los tiempos, como como está en las Sagradas Escrituras, para que un mensajero de lo divino, que es el venerable maestro Samael Aumbior, para que develara públicamente este mensaje a la humanidad que sufre. La Gnosis es el Evangelio del Reino, es la develación del símbolo y la parábola que se encuentra contenido en los libros sagrados de todas las religiones, no solamente en la Biblia católica. Ahora, el libro sagrado de los gnósticos es la Santa Biblia, aunque esté en símbolo y parábola, pero allí también está el misterio. Cuando nosotros desarrollamos la intuición, el discernimiento a partir del trabajo espiritual, podemos ver, como nos enseña el maestro Samael, dentro de la letra que mata, el espíritu que da la vida. El espíritu que da la vida es la revelación, en lo que se encuentra oculto en la parábola de la enseñanza sagrada. Multitudes no lo pueden ver. Y los pocos, el trabajo espiritual, desarrollando intuición y discernimiento, sí pueden ver dentro de la letra que mata, el espíritu que da la vida. Hemos estado hablando de la ley del karma. Continuamos hablando de esta ley. El tema es la Biblia y la ley del karma. O sea, en la Biblia se encuentran toda la sabiduría de la gnosis. Se encuentra el principio del universo con el Génesis de Moisés y se encuentra el fin del universo con el Apocalipsis, el fin de la raza con el Apocalipsis de San Juan. Y se encuentran todas las leyes, toda la enseñanza está en la Biblia, pero, repito, está escrito en símbolos vivos. Solamente los iniciados pueden penetrar al símbolo y al misterio contenido en el símbolo y la parábola. Vamos a estudiar aquí hoy en la Biblia, donde se encuentra, el karma se encuentra en diferentes versículos de la Biblia. Vamos a tomar uno que se encuentra en el Éxodo, que lo describe sabiamente. Éxodo, capítulo 21, versículos 12, 23 y 25. Dice, el que hiere a alguien, haciéndole así morir, él morirá. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora vamos a explicar con el maestro Samuel un caso que él estudió con su clarividencia absoluta que el hombre tiene, investigó algo que sucedió que nos permite comprender este versículo de la Biblia. Dice el maestro Samael. Sucedió que un joven y 3 compañeros amigos salieron de viaje de México hacia los Estados Unidos, pero tuvieron un acontecimiento trágico. El carro en que viajaban fue golpeado por otro. En esto hubo contragolpes con otros vehículos que también circulaban por la carretera.
Saldo, 2 muertos y 2 heridos. Veamos. El maestro, cuando estudié, investigué en los mundos superiores de conciencia, en el Palacio del Karma, pude evidenciar lo que es la ley de la predestinación. Uno de los muertos, el primero de ellos, fue instantánea su muerte. Pereció en el momento preciso del choque. Dice el maestro Sam. Quien pereció primero había vivido en México durante la época de Porfirio Díaz. Había sido un rico poderoso, un gran hacendado, déspota, que gozaba atropellando a los pobres trabajadores, echando los caballos sobre los campesinos en los caminos. Este murió en forma instantánea, pereció en el momento preciso del toque. Dice, el segundo, el segundo, el segundo, o sea, otro sufrió quemaduras de tercer grado y después de 20 días exhaló su último aliento, o sea, murió. Entonces, dice el maestro, quien murió de quemaduras graves en el accidente había cometido el error de echar gasolina sobre los cuerpos de sus hermanos cuando estos dormían en la noche y luego les había prendido fuego. Ese había sido su delito más grave en la vida pasada y ahora perecía entre un carro incendiado, moría con quemaduras de tercer grado. Quemó y murió quemado. Pero eso es apenas una parte. Tiene que seguir pagando porque fueron varias personas. Pero tiene que pagar por el sufrimiento de cada persona. Bueno, el tercero que fue en el carro fue el conductor del coche. Él no murió. Él solo tuvo una dislocación del brazo y una pequeña herida en una pierna. El cuarto sufrió tan solo una leve herida en la cabeza, dice el maestro Samael, hablando del tercero. El tercero había hecho sufrir a un joven en la vida pasada. Resulta que en pandilla de muchachos lo había golpeado y le había dislocado el brazo, jalándoselo violentamente. Ahora recibía la consecuencia durante el accidente. Así pues, hermanos, nos enseña el maestro, cada cual nace con su propio destino. Nosotros elaboramos el destino. Nosotros sembramos en una vida y recogemos en la misma vida o recogemos en la próxima vida. El hombre siembra, eso recogerá, y como dice el sabio Salomón, el que cosecha vientos, el que siembra vientos, cosecha tempestades. Ahora, el karma puede ser negociable. Personalmente he negociado muchos de mi karma y estoy aquí hablando con ustedes. Se puede ser modificado haciendo obra de misericordia. El Evangelio, Juan el Bautista dice, la fe sin obras es fe muerta. Tengo fe, pero no haces obras. Que la fe sin obras es fe muerta. Karma puede ser modificado haciendo obras de caridad, dedicándose a hacer el bien, dedicándose, practicando las obras de misericordia. Entonces el maestro nos enseña que queda aclarado el hecho concreto de que el destino también puede ser modificado. Por ejemplo, hay gentes, vea uno cuando Dios los va a juzgar en el Palacio de la Justicia Divina, no le pregunta que si fue gobernador, que si fue alcalde, no pregunta esas cosas, ni le pregunta que qué religión pertenece, no, ese es problema aquí de la gente, de la ignorancia religiosa. A Dios simplemente coloca el platillo en la balanza de la persona, del alma que está juzgando, el platillo a la derecha las obras buenas, el platillo a la izquierda las obras malas, y de acuerdo con el peso de la balanza, esa alma viene, se le entrega un nuevo cuerpo, viene a pagar las consecuencias. Voy a ponerles un ejemplo. Aquí en la noche tenemos una hermana que nació en una familia de alcohólicos. Todos eran alcohólicos. Entonces, ella estaba ahí. Y a ella ya a los 15 años la pusieron a tomar. Pero ella no le gustó el trago y ahora les explico por qué no le gustó el trago.
Entonces, ella nos cuenta que en la vida pasada de ella, porque cualquiera persona con una práctica puede conocer las vidas pasadas, en la vida pasada de ella tenía una tienda y vendía droga. O sea, tenía una cantina, perdón, y vendía alcohol, pero ella no tomó alcohol y vendía droga. Entonces, ella, como parte del karma en esta vida, nació en un hogar donde todos son alcohólicos. Es más, ella en esta vida se casó, su primer esposo fue un abogado, que era un alcohólico, y la maltrató mucho, ella sufrió mucho con ese abogado, era un borracho. Ya después se separaron, etcétera, etcétera. O sea, le estoy explicando pues claramente a los maestros y los dioses, a los discípulos de la Logia Blanca a partir de determinado trabajo, muestran qué hemos sido en vidas pasadas y por qué la consecuencia, las cosas que estamos recibiendo. Ya hay muchos ejemplos. Por ley del karma, mis queridos y hermanos, amigos, el que roba será robado, pero multiplicado, porque con la vara que mides serás medido y compensado. El que mata será asesinado en esta o en próxima vida, más las consecuencias. Alguien mata a otro. Si este tenía esposa e hijos, conocí un caso aquí en Colombia de un señor que mató a otro, tenía esposa, tenía hijos, la esposa quedó desamparada, pasando hambre, los hijos pasando hambre. Ese señor tiene que pagar la muerte del esposo, tiene que pagar el sufrimiento de la esposa, tiene que pagar, quedaron huérfanos, tiene que pagar vida por vida cada uno de los tres peladitos que quedaron. ¿Sí? Eso se llama la ley del karma. Eh, los que empobrecen y hacen sufrir a los demás pagarán con hambre y miseria durante mucho tiempo, hasta que terminen de pagar. ¿No? Cuando ya uno paga el karma durante varias vidas, depende lo que es el karma. Hay un karma que se puede pagar en una sola vida, pero si no se alcanza a pagar en una sola vida, se paga en otras vidas. Piensen ustedes que aquí, por ejemplo, aquí en Colombia, no sé, en otras ciudades, matan a un ser humano por robarle un celular, por robarle una por robarle unos zapatos, por robarle una cadena, etcétera. Y un par de zapatos no vale nada ante los terribles castigos que debe pagar el que comete esta clase de actos. Esto se llama la ley del karma. Esto hay que comprobarlo, mis queridos amigos, porque ahí ya uno cuando lo comprueba, ya uno respeta esta ley. El que pesca con dinamita destruye la naturaleza, mata muchos pescaditos pequeños y estos pescadores sufrirán en el tiempo y en el espacio karma y miseria. Al acabar con las especies animales, siembran el hambre y ellos mismos tendrán que sufrir esa misma hambre. Esto se llama la ley del karma. Ganan karma los médicos que realizan abortos. Y yo digo que uno tiene derecho a ciclos de 108 vidas. Y si un médico mata 100 personas y son 108 vidas y tiene que pagar la muerte de 108 criaturas, va para los mundos infiernos. Ahora, un médico que realice 200 abortos, yo creo que es un sepulcro blanqueado, porque la persona no siente amor por una persona. Conocí una vez una señora que vino a hablar conmigo con el esposo y me preguntó que si estaba embarazada. Yo le dije, bueno, que se ha hecho una prueba de sangre para ver. En todo caso, le dije, si estás embarazada, te felicito, porque es una nueva alma que manda Dios a este mundo. ¿No? Tiene una buena misión que cumplir y tú eres la madre. Me dice, he abortado 5 hijos, 5 hijos. Y si estoy embarazada, vuelvo a abortar. Y ahí estaba el esposo. Eso no es una madre, porque Dios le concede a una mujer un instinto de maternidad. Y cuando una mujer es capaz de matar a su hijo, eso parece pues como a sepulcro blanqueado.
Ya por eso que el amor de Dios hubiera alejado de la humanidad. Claro está que estas pastillas anticonceptivas, pues, al bloquear los ovarios, al crear un desequilibrio en en las glándulas endocrinas, entonces ese instinto de la maternidad se atrofia. Esto es lo que está pasando en estos tiempos y por eso hay tantos abortos y patrocinados muchas veces por la pastilla Post-Day, es abortiva. Eh, el implante, el implante el dispositivo intrauterino, es abortivo, etcétera, etcétera. Uy, y todos esos abortos se tienen que pagar. Gana karma el campesino que utiliza abonos químicos que estilizan la tierra y los que utilizan hormonas de crecimiento para hacer crecer rápidamente a los animales. Todas estas personas ganan karma. Ganan karma los científicos que crearon los transgénicos. Ganan karma los científicos que crearon los anticonceptivos. Eran químicos, esos que crean esos herbicidas que están esterilizando la tierra, como como el glifosato. Un señor, por ejemplo, se burló de una mujer dejándola embarazada y se fue. Por aquí es más derecho. Al rato, con el tiempo, volvió y la volvió a dejar embarazada y se fue otra vez. El primer caso, la señora tuvo una niña y en el segundo caso tuvo un niño. Después, este señor se casó con otra mujer diferente, pero la señora con que se casó era estéril. La primera niña que él tuvo, ya cuando creció, fue violada por un tipo que se fue también, quedó embarazada y al padre le tocó pagar el embarazo de su propia hija. O sea, no le pagó el embarazo a la primera mujer con que él había embarazado, le tocó pagar el embarazo a su propia hija. Y la hija no quiere saber nada de él. Como no tiene hijos, le dice al hijo que lo quiere pues legalizar. El hijo le dice que no quiere saber nada de él. Son apartes y ejemplos de lo que uno pues errores que comete y va recibiendo el castigo correspondiente. Por ejemplo, un varón confesaba públicamente que él era especialista en violar señoritas. El señor tenía dos hijas. A una de ellas la violaron. Era muy bonita. La violaron y él se arrodillaba y lloraba y decía, Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto? Y a la otra hija también le pasó lo mismo, ¿ya? Este muchacho, el señor está ahora mismo en Estados Unidos. Eh, Otro señor nació con un defecto, solo podía andar de rodillas. Cuando se estudiaron sus vidas anteriores, se encontró que él tuvo muchas haciendas, dineros, ganadería, esclavos, abusaba de las esposas e hijas de los mayordomos. Su mayor deleite era hacer arrodillar a sus criados y subalternos, y el que no lo hacía, él lo mandaba a azotar. Uno de los karmas que se ganó fue venir a caminar de rodillas toda su vida. La enfermedad kármica, cuando es por kármica, no la cura ningún médico. Cuando no se puede, o sea, cuando es una enfermedad kármica, no hay ningún médico, no hay médico bueno y no la puede curar. Hicimos mal si malgastamos el dinero, si fuimos ávaros, si explotamos al prójimo, si cometimos el error de robar, de arruinar a otro, si hicimos mal uso del dinero. Es evidente que nos toca nacer en familias miserables, vestidos con cuerpo de mendigos, infelices, hambrientos y desnutridos. Amigos, cada cual recoge el fruto de sus propias obras. Por ejemplo, uno hablando del karma individual, hay un karma que se llama el karma saya. Voy a explicarles en qué consiste el karma saya. Cuando un hombre tiene relaciones con una mujer, quedan unidos por ley del karma, o sea, se comparten. Por ejemplo, un hombre tiene relación con una prostituta. Una prostituta se supone que tiene un karma muy grande. Entonces, defectos de la prostituta se le pasan a ese varón y defectos de él se le pasan a esa mujer, a esa prostituta. Y el karma de esa mujer se le pasa parte del karma a ese varón y parte del karma del varón a esa
prostituta, pero como la prostituta es la que tiene más karma, entonces el hombre es el que se está embarcando con una cantidad de karma. Cuando el hombre tiene relación con cualquier mujer, comparte karma y defectos. A esto se le llama karma saya. Hay otro karma que se llama el karma duro. El karma duro quiere decir que es un karma que no es negociable. No es negociable. Voy a contarles algo. Conocí a un amigo. Él era chofer de taxi. Él era buena gente, pero él, manejando el taxi, un día comenzó a sufrir de una diarrea intolerable, que no se la paraba a nadie. Lo llevaron al Seguro Social en esa época y no le podían parar, le dieron todos los para parar la diarrea y ninguno le servía. Entonces el médico le dijo, vea, vamos a hacer la prueba del SIDA para descartar. Entonces le hicieron la prueba y tenía el SIDA, tenía el SIDA. Llamaron a la familia y le dijeron, no, que no podían comer lo mismo, en el mismo plato, que eso se pegaba era a través de la sangre y a través de las relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Él vivía con dos hijos. Y resulta que la diarrea no se la paraba nada. Entonces los hijos le hicieron, en una silla le hicieron un hueco y abajo le colocaron un aparato, un tanque de plástico con una bolsa negra y él paraba desnudo porque paraba en social. Me acuerdo que aquí en la noche había una hermana que le gustaba ayudar a los enfermos y yo le dije que si podía ir a ayudar, ella iba a ayudar y le entregó la gnosis y le habló de la Biblia y le habló del karma y el tipo se interesó. Esa enfermedad que tenía, si no se interesa, pues es un sepulcro blanqueado. Entonces, con esa amiga, una vez tuvo un problema de karma y ella salió consciente en tal y cual Palacio de la Justicia Divina. Cuando le preguntó a los maestros que si la podían curar, los maestros dijeron que no. Entonces ella preguntó que por qué y le mostraron una vida pasada. Ella a mí no me contó, dice Ariel, no, no puedo contar lo que yo vi, lo que yo hice en vidas pasadas. Entonces ella le preguntó al maestro Anubis, ¿y si hago obras buenas? El maestro Anubis le dijo, veremos. Entonces ella hacía obras buenas, porque en una experiencia el Dios interno le dijo que estudiara primeros auxilios, y a él le gustaba mucho ayudar a las personas. Todo ayudó a este hermano, a este amigo. Entonces le entregó la Biblia, le enseñó a salir conscientemente en cuerpo astral y este señor salió conscientemente en cuerpo astral con las clases que le dio la hermana, fue al Palacio de la Justicia Divina, le preguntó al maestro Anubis, pues está el maestro Anubis y con los 42 jueces de la ley, le preguntó al maestro Anubis que, que por qué, qué había hecho él. Y entonces él le mostró la película, no de la vida pasada, la película de los defectos de la lujuria que había cometido en esta vida. Él preguntó que si se podía curar. El maestro Anubis le dijo que no se podía curar, o sea, era un camaduro. Entonces, él le pidió al maestro Anubis que lo dejara morir, pero sí que los hijos supieran. Él vivía con dos hijos en un apartamento y él vino, pues, y allá caer el líquido porque se deshidrataba para que no le diera un infarto cardíaco. Un día a las 2 de la madrugada le dio un infarto cardíaco, los hijos estaban dormidos, al otro día se levantaron. O sea, él pidió que los hijos no sufrieran por el momento de que él iba a morir. Cuando ya se levantaron los hijos, ya estaba muerto. O sea, eso se llama un cama duro. Hay otro karma que se llama los mudos, dice la Biblia, el Evangelio de San Juan. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho. O sea, en el principio el verbo, la palabra era sagrada. Pero ahora no. Ahora la palabra, el verbo se ha vulgarizado, se ha degenerado. Por ejemplo, uno conoce, yo a veces escucho jovencitas que estudian en la universidad que hablan unas vulgaridades, pues que antes uno se la escuchaba hablar era a una prostituta. Se dice que la mujer es la belleza,
de la naturaleza, es la flor del universo, y una mujer decir vulgaridades es horrible para un varón. Y tienen que pagar por eso. Le cobran más a una mujer que diga vulgaridades que a un hombre que diga vulgaridades. Pero cuando la persona es muy vulgar, demasiado vulgar, y cuando la persona mentirosa, es mentirosa, entonces viene el karma que vienen a pagar es venir de mudos en una próxima vida. Y como no pueden decir las vulgaridades con el verbo porque vienen mudos, por aquí cerca de mi casa vivió hace años una señora que tenía como 30 años que era muda. Y yo pasaba por ahí, ella quedaba en la esquina. Y cuando yo pasaba por ahí, yo la veía, ella decía, hacía las vulgaridades con las manos. O sea, como no las podía, pues, decir verbalmente porque era muda, las decía con las manos. O sea, no alcanza a pagar en esta vida el karma y posiblemente en la otra vida viene todavía de muda a terminar de pagar el karma. Ahora, hay otro karma que se llama el raquitismo. El raquitismo es la consecuencia de personas que han sido muy materialistas en las vidas pasadas. Entonces, del karma es una ley, es una de las 48 leyes que rigen el universo. Hay diferentes tipos de karma. Eh, por ejemplo, hay un karma que se llama familiar. Es una karma que afecta a toda la familia. Por ejemplo, en una familia, eh, todos los hijos a los 14 años quedaban paralíticos, todos. Al papá lo atropelló un carro y quedó paralítico. O sea, toda la familia estaba paralítica. Hoy estuve hablando con una persona y me decía que la mamá es esquizofrénica. Y entonces yo para ver la herencia genética, ¿no? Nace con herencia genética, le pregunté, ¿y en la familia hay una herencia genética kármica de cáncer? Perdón, de, de esquizofrenia. Me dice sí. El papá y la mamá de mi mamá fueron esquizofrénicos. Entonces uno nace en una familia que está relacionada con el karma que uno trae de vidas pasadas. Hablando aquí de las personas, de esa persona que cuenta el maestro Samuel que quemó un accidente, les voy a contar un caso. Yo tengo un amigo que fue comandante de la policía en un municipio, allá en el Tolima. Entonces, él me contaba pues que había una persona que se robaba el ganado y los campesinos pues no sabían qué hacer con esa persona. Hablaron con el comandante de la policía, me contaba él, ¿no? En esa época, hace muchos años, me contaba él que le ofrecieron tantos millones de pesos para que sacara a ese tipo de la vía, para que, en otras palabras, para que lo matara. Entonces él le dijo a los ganaderos, no, yo vamos a resolver el problema en otra forma. Yo le resuelvo el problema. Entonces ese señor me contaba, que el señor vivía en una chocita por allá, un monte, y el señor llegó hasta allá, desarmado y todo. Y le dijo al señor, el señor tenía 9 hijos, y la esposa, vivían pobres. Digo, señor, vea, le contó el caso. Me han pagado para que le quite la vida, pero yo le agradezco, yo quiero ayudarle, yo le agradezco que se desaparezca de estos lugares. Entonces, el señor eh, que robaba los animales, las vacas y el ganado, desapareció. Entonces los ganaderos fueron darle a la gracia porque le había eliminado el problema. Entonces a él lo quitaron de comandante de ahí, nombraron otro comandante, volvió el ladrón de ganado otra vez a robar, volvieron los campesinos a ofrecerle dinero al comandante y el comandante agarró el dinero e hizo lo siguiente. Vino y fue donde estaba como a las 2 de la madrugada, donde vivía en la choza, donde vivía el señor, que robaba ganado con la mujer y los 5 hijos, vivían de una forma miserable. Entonces le prendió el fuego a la choza
Todos murieron, los 9 niños, la madre y el ladrón, todos murieron quemados. Más tarde, al poco tiempo, 2 hijos murieron en un terrible accidente. Fíjense ustedes que puede pasar a este señor en una próxima vida. Por todo esto, hay otro caso aquí en Barranquilla, eh, una familia, todos en la familia le dio cáncer, todos en la familia. Ese es un cáncer familiar, viene con una herencia genética. Hay una familia que todas las mujeres son separadas, todas son separadas, todas tienen un karma de vidas pasadas, todas son separadas. Entonces, la incluyen en una misma familia. Había unos señores aquí en Barranquilla que eran 3 hermanos, eran tipo paramilitares, extorsionaban, etcétera, y decía que protegían a los barrios, etcétera. Entonces no, vino, mataron al primero, mataron al segundo. El tercero se metió a una religión cristiana, está predicando, está dando testimonio de lo que él hizo para aconsejar a los jóvenes que no hagan eso, y a ese no lo han matado. Dios le dio una oportunidad de vida y posiblemente en otra vida, por haber hecho eso, nazca en un hogar con un padre que es como espiritual, que lo va a ayudar, porque uno siembra, claro está que los muertos también los tiene que pagar, pero ahí haciendo obras buenas, uno va pagando sus deudas. Eso lo digo yo por experiencia. Hay, por ejemplo, voy a contarles un caso para que ustedes entiendan. Este karma lo sufrió un médico. Este médico, su papá lo abandonó y él sufrió mucho. Yo lo conocí, le dije, no vuelvas a hacer lo que hace tu papá porque debe pasarlo mucho. Y resulta que él, fue a hacer el año rural por allá, por una población apartada, y allá tenía una enfermera y él tuvo relaciones con la enfermera, tuvo un hijo y también la abandonó. Pero eso es lo que es la secuencia. A él lo abandonaron y él tuvo un hijo y también lo abandonó. Para que fíjense ustedes cómo el karma se vuelve familiar. Uno está relacionado con las personas que lo rodean a uno, en una u otra forma. Entonces resulta que un día este médico trabajaba en una ciudad capital y le daban unos mareos, le daban unas cosas, tenía 2 trabajos, tuvo que renunciar a uno, no sabía qué hacer. Entonces un día en la empresa donde trabajaba de medicina clínica esa, hubo una reunión con la gerente de la empresa, la clínica esa. Y en la reunión había una médica, la clínica que él trabajaba. Le dijo, doctor, me gustaría hablar con usted a solas. Y hablaron a solas. Dije, vea, doctor, perdóneme, a usted le hicieron un trabajo de magia negra. Entonces hay que ayudarlo. Y resulta que la médica era, era católica y era clarividente. Entonces comenzaron a hacer el tratamiento para hacer el trabajo de magia negra. Y más adelante, como trabajó ya en otra clínica, entonces otra médica que ya era de una secta cristiana, doctor, necesito hablar con usted personalmente, a solas. Entonces le dijo, usted le hicieron un trabajo de magia negra. Entonces las dos médicas de dos religiones diferentes y con la mamá del doctor le ayudaron a sacar un trabajo de magia negra. ¿Quién le había hecho el trabajo de magia negra? La señora que él le hizo el hijo y la había abandonado. Fíjense ustedes que uno siembra dolor y uno va pasando accidentes y queda lo que llama la rueda del samsara y todo se vuelve a repetir que uno no quiere cambiar, etcétera, etcétera. Hay muchos casos de que yo les puedo contar. Hay un caso de magia negra, un señor que invocaba espíritus, sobre todo Gregorio Hernández, trabajaba con Gregorio Hernández, quedó en la miseria.
totalmente en la miseria, porque la magia negra trae miseria. Pero antes de seguir adelante con estos ejemplos, que tengo muchos ejemplos para, 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 para orientarlos a ustedes que los ayudan a uno, el problema es psicológico. Mientras uno no se conozca a sí mismo, conozca los defectos y lo elimine, el karma va corriendo todas las vidas, porque uno va a ser el mismo todas las vidas. El asesino volverá a ser asesino, el ladrón volverá a ser ladrón, el codicioso volverá a ser codicioso. Ya esta vida matamos, en la otra nos matan, etcétera, etcétera. Eso se llama la rueda del samsara, el sufrimiento eterno. La única forma de cambiar el curso de nuestro destino, primero, hacer buenas obras. Con eso pagamos, haciendo buenas obras. Repito, me han perdonado la vida 14 veces, 14 veces. Y ahora estoy entregando la gnosis a toda la humanidad que sufre. Entonces, el problema es psicológico, el problema, el maestro Samuel nos enseña que la causa del dolor y el sufrimiento humano son los defectos de tipo psicológico, porque nosotros cometemos errores, violamos la ley de Dios, y tenemos que ir a pagar caro, dolor, muerte, enfermedades, etcétera. El problema es psicológico. Por eso, no, la sabiduría de los griegos se fundamenta: Homo no se te hizo, hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Cuando dice conócete a ti mismo, es conocer nuestros defectos y eliminarlos para despertar conciencia, y al despertar conciencia uno puede conocer el universo y a los dioses. Ese es el lema de los griegos. Estas enseñanzas para conocer y eliminar los defectos los encuentran ustedes en el curso gratuito de y vamos a hacer una pequeña relajación ahora, porque esto ya está para terminar. Hay que hacerse de una forma permanente la clave que estoy pensando para despertar conciencia, ¿no? Para conocerse a sí mismo. ¿Qué estoy pensando? Mirar interior y psicológicamente. Si estoy pensando algo, es un defecto. Estoy sintiendo algo de, de dolor, de lo que sea, es otro defecto. Si siento una excitación sexual, otro defecto. Entonces, esos defectos hay que eliminarlos parte por parte. Uno se pregunta qué estoy pensando, mira interior y psicológicamente, hace conciencia de la labor que estoy haciendo. Si está en la cocina, está cocinando. Si está caminando. Si está bañando, se está bañando. No hay por qué pensar en otra cosa diferente a lo que estamos haciendo, porque para soñar, pensar en soñar. Entonces, y nos preguntamos en qué lugar nos encontramos a cada momento y qué hay de raro en este lugar. Eso lo tenemos que hacer miles de veces, y esa práctica nos la enseñó el maestro, y el que haga eso conoce sus defectos, los elimina, despierta conciencia, conoce los misterios del universo y de los dioses. Un día de estos voy a explicarles toda la conferencia, vamos a hablar del despertar de la conciencia, porque siempre hacemos es por un poquitico y para que ustedes quede mejor grabada esta enseñanza del despertar. Ahora vamos a hacer una relajación, vamos a hacer una respiración lenta y profunda, inhalando la plena capacidad pulmonar. El aire penetra por las narices, sentimos el aire cuando entra por las narices. Y después lo expulsamos por la boca y sentimos el aire cuando lo expulsamos por la boca, y cuando lo expulsamos por la boca, imaginamos que queda totalmente relajado.